Bueno, acabamos de ver la parte de preguntas y respuestas después de mi sesión. Bueno, Ken Baskin, el último que habló, era uno de los que estaba en persona y como vieron, había problemas de eco. Los siguientes días simplemente no se usó la computadora general, cada quien usó la suya. Pero bueno, bueno, con Ken hice amistad. De hecho, luego desayuné con él el lunes. Y bueno, con Tyler Ball, que intercambiamos emails. Mi segunda charla, lo que ocurrió fue que la juntaron con dos de inteligencia artificial. O sea, eran un bloque de hora y media para tres charlas. Y yo había entendido que iba a ser 15 minutos una charla, 15 minutos preguntas y respuestas, y luego de nuevo 15, 15, 15, 15. Pero no, lo que hicieron fue mostrar corrido los tres videos. O sea, eran 45 minutos y luego tener 45 minutos de preguntas y respuestas para los tres. Y lo que ocurrió fue que, bueno, voy a mostrar el programa para que se me entienda. Sí, es esto. Ok, voy a compartir la pantalla. Entonces, el... ¿pueden ver la pantalla? Sí, sí. Ok, entonces ese día de 4 a 5 y media, o sea, de 4 a 4 y cuarto fue mi video y después la media hora siguiente estos dos. Y David había preparado, ese es como un overview de la historia de inteligencia artificial, pero el último fue algo que él preparó totalmente usando ChatGPT, o sea, era texto, o sea, le hizo preguntas a ChatGPT y el texto que contestó ChatGPT, él lo procesó con un software para crear una voz y luego él creó imágenes. eh, bueno, les puedo mostrar un momento de eso, pero bueno, lo que ocurrió al final, después de las tres, fue que todo el mundo se enfocó en hablar sobre ChatGPT. Bueno, es un tema muy de moda este año. Y realmente no hubo, en esa ocasión no hubo comentarios sobre mi charla. eh, Creo que en un momento yo eché broma, en un momento que hubo silencio, y habían hablado mucho de cómo se notó que era de ChatGPT. eh, bueno, si quieren la puedo mostrar un instante. Que, o sea, a mí me parece que después de un minuto o dos, todo el mundo se dio cuenta que era artificial. em, pero bueno, la broma que hice en algún momento en el Q&A fue que dije, bueno, que me sorprendía que nadie se había dado cuenta de que la mía también la había hecho con ChatGPT. Y los que estaban en persona gritaron, no, no way. Y me dijeron, no, no sé. Y yo les dije, ¿cómo saben que no? Y el argumento que me dieron fue más porque la manera en que hablaba no era impecable o eran argumentos más acerca de la forma de mi video, no del fondo, no del contenido, que no. Bueno, y muy poca gente asistió. No sé si había varios. Bueno, algo que ocurría con esta conferencia es que no tenía lunch break. Entonces, creo que hubo gente que en este momento, muchos no asistieron. Bueno, Tyler Ball, por ejemplo, que yo pensé que él tendría comentarios. No asistió. Por cierto, en el video, cuando yo vi el video con él, me di cuenta que yo realmente no contesté su pregunta. Se la contesté por email y bueno, hemos intercambiado unos emails. Pero él no asistió a esta charla. Yo pensé que él tendría comentarios. Y bueno, algo que a mí realmente eh, me decepcionó de la conferencia es que estaba muy enfocada a, a tratar de usando Complexity o otras cosas, modelos matemáticos. Había muchas charlas que eran de gente tratando de inventar una gran teoría que explicara todo o gran parte de la historia. ¿Ok? La,
había muy pocas charlas dedicadas a la enseñanza de Big History. Entonces, bueno, tengo un ejemplo al respecto, no sé si tienen algunos comentarios o Jorge, bueno, Jorge, tú asististe, eh, no me acuerdo si tú llegaste a asistir a la segunda charla. No, la segunda no pude ir. Ah, ya. Sí, fue muy poca gente. La segunda, creo que en la primera había, no sé, 80 y tantas personas, y creo que la segunda era un poco menos de 30. Cuando la segunda era la que más me interesaba, pero bueno. Bueno, también lo que sospecho que ocurrió es que para los asistentes, que muchos eran historiadores o científicos sociales, bueno, de hecho, creo que les voy a mostrar, yo he dividido en mi canal personal de YouTube, no en el público, he dividido la lista en varias listas de videos. Eh, a ver, voy a mostrar eso. Aquí. A ver, ahí pueden ver el schedule, ¿no? El programa de la conferencia. Pero si me voy aquí. Ustedes pueden ver ahora YouTube. Sí. Ok. Entonces, si ustedes buscan IHA, ok. Aquí está la lista de partidos. Ok. Pero son un montón, unos los borraron. Aquí dice 63, pero abajo dice 58. Pero entonces lo que he hecho, no en este canal, tengo que cambiarme mi cuenta personal. En este, ok, vamos a ver. Los keynote speakers, o sea, los presentadores especiales. El primero fue Fred Spear, que ese creo que fue el que comenzó todo, el primerito en hablar, el viernes. Este es el que hemos visto algunos videos, es el papá de Big History en la Universidad de Ámsterdam. Bueno, él lo hizo en vivo, pero después se desapareció de la conferencia, o sea, no asistió a nada más. Entonces, bueno, eso me decepcionó un poco. Luego, al final, al final de la conferencia, hubo una sesión, dice round table con escritores, una mesa redonda con escritores, y ahí David Christian, bueno, mostraron un video que David Christian había pregrabado, pero luego comentaron que David Christian estaba mal de salud y por eso no había podido asistir a la conferencia. Entonces, o sea, David Christian no asistió para nada, Fred Spear dio su charla al principio y se desapareció. Bueno, luego, esta es una experta es una física, astrofísica, experta en ondas gravitacionales. Y bueno, su charla no es de Big History, de su especialidad, digamos, explicándola a un público, o sea, digamos, como divulgación científica, en ese sentido me pareció muy bueno. O sea, para lo que es, ¿no? O sea, no es de Big History, es una tremenda charla acerca de las ondas gravitacionales. Porque ella trabaja en ese laboratorio, LIGO creo que se llama. A ver, creo que por aquí dice. Laigo. Sí, Livingston Observatory, que, LIGO, sí. que no me acuerdo qué significa. LIGO, LIGO. Laser Interferometer. Hay dos instalaciones que hacen eso. Sí, en el mundo hay dos. Creo que está en Y, Ginebra. y, Laigo está en Ginebra. bueno, No, hay dos, trabajo Jorge, hay dos. Hay una en Ginebra y otra en Estados Unidos, en algún lugar. en una. Son dos. Exacto. Entonces ella supleta en esto. Hanford Son- dice aquí. Bueno, suena exacto. Caltech, bueno, no sé. Y Livingston, que no sé. Bueno, LA, ok, parece como que en Los Ángeles, bueno, no sé. Eh,
Bueno, supongo que si hacemos mapa nos dirá dónde está eso. Eh, Esa es una. mira, no, este es más como cerca de Nueva Orleans, en Luisiana, ¿no? Ujú. Y parece que la otra en California. Bueno, ok. Entonces, bueno, esa, chévere. Luego está este señor que es, creo que alguna vez comentamos, eh, Clio Dynamics, es un grupo de gente que aplica sistemas dinámicos a historia. Bueno, mi conocimiento de sistemas dinámicos es casi nulo. Pero lo que me gustó es que él evaluaba, él usaba para, él muestra, bueno, de repente lo vemos una semana posterior, distintos, hay como distintas teorías que tratan de explicar algunas cosas y él con su modelo evaluaba qué tan, evaluaba la causalidad de los distintos modelos. O sea, es como que él no estaba mostrando una gran teoría para explicar todo, sino más bien él estaba usando su herramienta matemática para evaluar distintas teorías, vamos a decirlo así. ¿Ok? Esa me pareció muy interesante. Y luego, Úrsula Goodenough es una que estaba en esta última mesa redonda y no sé por qué razón su video no lo han publicado. ¿Ok? Y luego las preguntas y respuestas fueron interesantes. Lo que he conseguido de ella, una entrevista a ella en un canal de YouTube, de repente eso lo vemos ahora. Luego, de ¿En qué área? educación, bueno, ella es bióloga. Ok. Aquí pueden ver la página de Wikipedia ahorita. Sí, Sí. Ok, pero eh, Úrsula Goodenough, pero su charla no era tanto de biología. Ella, bueno, creo que en cierto modo influida, su padre era un profesor de historia de religiones. Ella publicó en el 98 un libro llamado Sacred Depths of Nature. O sea, ella publicó un libro de texto de genética y luego en el 98 este, y parece que recientemente sacó la segunda edición. Entonces es un, a ver, ¿qué dice? Oh, wow, esto no es una página de Wikipedia, es una página allí. Eh, bueno, ya la verán, es algo, ella habla de religious naturalism, ¿ok? A framework for religious meditation en que se usa una visión del mundo natural. ¿Okay? Bueno, me pareció muy interesante lo de ella. Eso de repente incluso lo vemos. Luego, de educación, a mí me pareció que eran pocos. Bueno, había alguien hablando de educación de biología, una australiana hablando de educación primaria. Este era un señor de Camerún, pero que él no pudo asistir. Él le mandó el material a Lowell y Lowell preparó el video y lo mostró. Realmente, wow, ahí no tienes nada. Bueno, aquí yo incluyo la mía como algo de educación. Bueno, y de hecho, bueno, que de educación eran estos 5. Y los otros, digamos, eran como intermedios. De hecho, el último no estoy tan seguro. Luego, bueno, de inteligencia artificial, mira, había varios que yo no estoy muy convencido de eso. De complexity, un montón. Es que de hecho, eh, David Lepoire organizó a varios, les dijo, oh, vamos a hacer como un taller de complexity, pero era dentro de la conferencia. Entonces quizá por eso había tantos con el tema de complex system o complexity, ¿ok? Pero luego hay unos que yo llamo Big Theory. Había gente tratando de mostrar como grandes teorías que explicaran muchas cosas. Entonces, les voy a mostrar, ya les voy a mostrar un poquito de este señor, un astrónomo italiano, porque pasó algo curioso
con él. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a... Necesito... Un momento. Ok. ¿Lo pueden escuchar? Well, ¿Lo pueden escuchar? let me tell Sí, Cuando... Ok. no, you that hay que no lo puede. unfortunately my presentation may be a little bit unusual because I am basically a mathematical physicist and I did my PhD in mathematics many years ago. So essentially, what I would like to tell you in this presentation is that I have published a book, and I am asking Heath, please, to go to the next slide. Good. This is the abstract. EvoSeti stands for evolution and SETI. Evolution in the largest possible meaning, of course, evolution of life on Earth. As we know from big history, this may have started 3.8 billion years ago. And SETI, I told you already what it is. It is the current attempts by scientists and radio telescopes to find out signs of alien SETI life. significa Search for Extraterrestrial Intelligence. Creo que Carl Sagan fue uno de los que comenzó. Era Cartago. Sí, Sí, entonces sí, hay gente que Cartago, sigue Cartago. haciendo eso. Now, what I did is to publish recently a book called EvoSeti. So EvoSeti is the title of the book. And what is that about? Well, that is a mathematical theory that honestly I have been discovering and putting together piece by piece in the 10 years between 2010 and 2020. So it was published little by little in prestigious journals like the International Journal of Astrobiology, Life, OLEB. OLEB is an acronym for Origin of Life and Evolutionary Biosystems, and Acta Astronautica, because of course we use the radio telescope, and we even plan to use in the future the Moon Farside as an excellent place to do SETI. So this is just to introduce the word EvoSeti. Now, unfortunately, I have to tell you these quotes, bad news, sorry. EvoSeti theory, that is my mathematical theory, is difficult mathematics. You must know the calculus, probability, statistics, and astrobiology. However, in this presentation, I will try to keep away from that as much as possible, or at least to explain with simple words what the equation means. So in 2021, the book EvoSeti, Life Evolution Statistics on Earth and Exoplanet. Of course, the last sentence is the subtitle, Life Evolution Statistics. So I'm talking mathematics, of course, on Earth and exoplanets. Is summarized all this book in this link that you can find. And I have sent my presentation to all the people I knew were going to attend this meeting. So if you find it, fine. If you don't find it, you can send an email to me and I will forward it to you. And there is also a video, and the video is at the last green side. And essentially, this is... Ok, voy a adelantarlo porque habla de su video, también habla de su libro. Si hasta el momento habla solamente de lo que se ha hecho y lo Sí, grandioso. Y su libro es carísimo y explica que 106 euros. Uy. la versión electrónica. El paperback. Y bueno, y él explica Springer, the best publishing academic, whatever. Lo que ya. Y que está a colores el libro. Bueno, a mí me dio la impresión que empezaba muy arrogantemente. Sí, sí, definitivamente. O sea, con ese énfasis cuando habla estadística, o sea, es matemático, o sea, como un poco como diciéndole a los historiadores, mira, aquí vengo yo con heavy matemáticas, o sea,
matemáticas peso pesado. Que ustedes no entienden. Que ustedes no entienden. Exacto, me parecía que tenía esa actitud, ¿ok? Ok, entonces aquí da su plan de la charla. A ver. Of what my presentation is tonight or today. Well, first of all, I have to say that all this regards past and current life on Earth, only on Earth. Why? Because we only have one example of a planet where life has developed fully in the last, say, 3.5, 3.8 billion years. And so it is important to start from this point. Perhaps in the future we'll do better. I don't know. Anyway, there are 7 parts in this presentation. The first part is about life. Now, let me speak frankly to you, please. I have been attending several conferences about astrobiology and also about big histories. And, you know, what I was surprised and not pleased to hear is that there isn't, of course, a single definition for answering the question, what is life? And this is not good, in my opinion, because science, and of course I am a scientist, I am a mathematical physicist, needs one definition only that is accepted by everybody. And so in my book and in my presentation tonight is life is a B log normal. I will explain in a moment what is that. Essentially, it is a probability density, probability distribution, but in particular probability density in the time and not in anything else. In the time, meaning that the independent variable of this thing is the time since 3.8 or what, 3.8, 3.5 billion years ago up to now. And I have adopted the convention that all the past times in history and in big history, of course, are denoted by negative numbers. So you will see a minus sign in front of the times, whereas 0 time is nowadays, that is the age when we are living, and future times are positive times. We don't know about that yet because we didn't find any extraterrestrial civilization, but hopefully we will. And so future discoveries will be denoted with a plus sign in front of the time. Now, part 2, Darwinian exponential growth. Now, this is an old story, of course, and I'm sure that the vast majority of you, of course, has his opinion about that. Essentially, I think I've noticed that the pace of evolution is increasing, meaning that when evolution of life on Earth started and for me, it is conventionally set up at 3.5 billion years ago, but it could be 3.8 or 3. Or 4, even 4. That doesn't change anything. It just changes the numbers, but not the equations. So anyway, I could notice that there is an exponential increase in the speed of evolution. So I would like to stress the word exponential because this is precisely what I've been trying to use mathematically speaking, an exponential in the time, and I will say more about that. Okay, now, one more point, part 3, geometric Brownian motion. Oh my God, this is a technical term used by physicists, and I regard myself also as a mathematical physicist, to describe one particular stochastic process. What the hell is a stochastic process? A stochastic process is a random function of the time, meaning that if you give me a time in the past, I don't know what the value of that function was at the time, but that is not complete ignorance. I know something else. I know the mean value of the whole stochastic process over the whole 3.5 billion years. And I give you also 2 more curves, the curve above the mean value, and this is the upper standard deviation curve, and the curve below the mean value, and it is the standard deviation lower curve. And so essentially speaking, we don't know exactly what is the unfolding of the
geometric Brownian motion, that is of this stochastic process. But we hope or presume that this unfolding is included in between these three curves that I mentioned. And the geometric Brownian motion does exactly that. So it has a mean value, an exponential mean value. And I have to say that actually I'm not the first guy who used that at all. It was used by financial mathematicians. People familiar with financial mathematics may have heard about the Black-Scholes models. Incidentally, Black unfortunately passed away before getting the Nobel Prize, but Scholes and Merton got the Nobel Prize in economics in 1997. So they used precisely this thing, the geometric Brownian motion, to describe their equation. So you may say that I have been stealing their work and translated that for the advantage of big history and the evolution of life on Earth and on exoplanets. Anyway, this is the situation. Now, part 4. Ok. ¿Pueden ver Wikipedia? Sí. Ok. Lo que no pude ver ahí fue una pizca de matemática. Toda la promoción que hizo, que era matemático, la escondió bien la matemática. Bueno, el video dura 1 hora y 20, porque incluyeron también la Q&A, ok, pero tengo que aquí contarles una anécdota que de hecho yo les mostré a ellos. O sea, él menciona el modelo de Black-Scholes, ok, y Myron Scholes, Bob Merton ganaron el premio Nobel en el 97, y en esa época ellos eran socios de Long Term Capital Management, que es la compañía que me contrató a mí en el 94. O sea, yo trabajaba, no es que yo trabajé con ellos, porque ellos estaban en la oficina en Londres, ellos estaban en la de Estados Unidos, pero ellos nos visitaban. Ahora, yo sí trabajé con varios estudiantes de doctorado de Bob Merton. Bueno, que por cierto, este Robert Merton es el hijo del sociólogo famoso, el que acuñó el término self-fulfilling prophecy, role model, incluso también creo. O sea, su papá, sí, es un sociólogo que, sí, el concepto de self-fulfilling prophecy o role model, el papá de él lo inventó. Pero, ok, pero este Bob Merton fue el tutor de doctorado, bueno, de Adrián, mi jefe, bueno, y de varios que fueron mis jefes, varios que trabajaron conmigo en el TCM. Ahora, yo no me considero un experto en esto, porque de hecho no lo tuve que usar en mi trabajo. Trabajando con ellos algo aprendí, pero yo no me considero un experto porque los verdaderos expertos eran los primeros los que lo inventaron y segundo los que hicieron doctorado con ellos. O sea, yo he trabajado con gente que realmente conoce esto, bueno, y es incluso gente que estudia en pregrado, no solamente doctorado, ¿ok? Pero yo algo de esto entiendo, ¿ok? O sea, yo no me considero un experto porque me comparo con lo que trabajaron conmigo en el TCM, pero bueno, supongo que al lado de los que estaban conmigo en la conferencia, sonaba un experto. Pero yo todo lo que hice fue que en esta página de Wikipedia me fui aquí y aquí comentan que Geometric Brownian Motion no es criticado en finanzas, ¿no? Porque supone que la volatilidad es constante. La volatilidad es cuánto se mueven los precios. O sea, bueno, una medida es la desviación estándar de los precios. ¿Ok? Es la y luego que también... La volatilidad es la variabilidad. Exacto. Que cuánto saltan los precios. Y fíjense que el modelo supone que es constante. Y luego que hay saltos, o sea, que es continuo. En la vida real hay saltos porque ocurren cosas como una pandemia o Rusia invade Ucrania o sale publicada, qué sé yo, la inflación o el desempleo de Estados Unidos y es una sorpresa para todo el mundo y hay saltos. ¿Ok? No son continuos los precios, ¿no? Entonces esas son dos críticas. Entonces yo adapté estas dos críticas, las traduje a evolución y las escribí en el Q&A. Entonces ahora les voy a mostrar el Q&A cuando le plantearon mis preguntas. ¿Ok? Pueden
ver el... Sí, sí, lo estamos viendo. Ok, entonces... So I'll read a question from Gustavo Lau. Yes. One criticism to geometric Brownian motion in finance is that it assumes that volatility is constant. What leads you to assume that in evolution, volatility does not change over time? Thank you for asking for that. Well, look, honestly, the answer is I don't know. I just took up the geometric Brownian motion as it was used in financial mathematics, and I try to fit it at best to my theory. Certainly, you are right. It should need more refinement. But, you know, it took me already 10 years to write the Evo City book, and I am also age 75. So I really don't know what to answer your question. Please accept my apologies, but I'm being very honest, and this is the truth. Thank you. Okay, I think... Lo pochaste. Bueno, ahora David, que es el que está a punto de hacer la otra pregunta, ella era crítico de algunas cosas aquí. De hecho, me había mandado un email antes de la presentación diciéndome, creo que hay algo mal con las matemáticas. También me preguntó algo sobre Shannon, la definición de Shannon, si era continua, discreta, no sé. Bueno, cosas que yo no entiendo y yo le dije, mira, no sé. De hecho, durante la charla, que fue larga, le dieron bastante tiempo, Lowell, el historiador, me vino hacia mí y me dijo, necesito un matemático que me simplifique, que me explique qué pasa aquí. Pero bueno, ok, esa fue la primera pregunta. Ahora les voy a mostrar cómo contestó la segunda pregunta. La segunda pregunta mía, ok, no, lo de Davis entró a discutir de las matemáticas y bueno, yo no seguía ese nivel de detalle, ok. Pero entonces aquí está mi segunda pregunta. Bueno, como pueden ver, ahí estaban discutiendo sobre la entropía Shannon y tal. De repente tú entiendes más de eso, Jorge. Pero... Yo lo entiendo, No con con integral. todo respeto. Ok. Perdón. Discúlpame. Dale, Emilio. Sí, Emilio, sí. Sí, bueno. La entropía para mí es el concepto más importante en la historia de la ciencia. ¿Ok? De acuerdo. Para de acuerdo. mí. Entropía probablemente Si quieres, es lo que muestra el tu tiempo es. video. ¿Ok? Entropía probablemente es lo que el tiempo es. Muy posible que un día entendamos mejor, pero creo que la entropía es lo que define lo que llamamos the arrow of time. ¿Ok? ¿Lo que llamamos qué? Y the La flecha del arrow tiempo. of time, la flecha del tiempo. The Ok. arrow of time. El hecho Ya. de que el tiempo tenga aparentemente una sola dirección. ¿Ok? Unidireccional. Que esa dirección sea aparentemente una única, posiblemente Si está quiere, muestra en sus explicado videos. por la entropía. ¿De acuerdo? Me hubiera gustado oír al tipo. Voy a ver si puedo. Bueno, buscarlo. está disponible. Yo les pongo, pero bueno, yo no quería invertir tanto tiempo. No, pero para mí es mi particular Ya. interés. Ok. Porque este tema en particular me interesa, ¿no? Ahora, de él hecho, viene con medida, él calcula las medidas para sí. o métricas, no sé si estoy usando el término adecuado, para medir qué tan avanzados estaban los españoles respecto a y los aztecas cuando se encontraron. Y él menciona ese encuentro en particular como un precedente de un posible encuentro de nosotros con una civilización extraterrestre. O sea, me estás preguntando a Start My Video, sorry. Ajá. Ok. Sorry, no me di cuenta que estabas pidiendo que pusiera el video. No Te pasa comento nada. que lo que pasa es que tuve una virosis, he tenido una virosis muy fuerte. Ya. He estado en cama desde el sábado pasado más o menos. Oh. Hoy me siento un poquito mejor. Mi esposa también nos dio una virosis horrorosa. Está dando aquí en Caracas, ya conozco varias personas con eso. Bueno, Entonces, el caso por es eso que no había puesto el video, porque debo tener cara de enfermo.
No te preocupes. No, la verdad no te ves mal. Bueno, a mí lo que me chocó un poco es que el señor empezó a ser arrogante y luego Sí. él no hablaba de su modelo, ¿ok? Él hablaba de la evolución, de las civilizaciones. O sea, él nunca tuvo, digamos, el detalle de decir según mi modelo. No. O sea, él arrancó, o sea, él tenía, según él, su gran teoría que explica todo. Aunque luego, bueno, en las preguntas sí tuvo, digamos, la modestia de contestar, no sé. Bueno, les muestro la segunda, No le quedó más remedio. les muestro la segunda respuesta, ¿ok? Ok. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Okay. Sí, sí. So one other question from Gustavo. Another criticism of geometric Brownian motion in finance is that it assumes stock price paths are continuous. What leads you to assume that in evolution, there are no jumps caused by unpredictable events? De hecho, lamentablemente el número de caracteres, el límite de número de caracteres de la pregunta no me permitió en esa misma pregunta poner un ejemplo. Aparecía como otra pregunta. Para mí el ejemplo de un salto en la evolución es el asteroide que hace como 65 millones de años acabó con los dinosaurios. O sea, eso fue una Correcto. discontinuidad en la evolución. Y de hecho, cuando él les decía que al comienzo que la evolución está creciendo exponencialmente, o sea, otros que estaban ahí decían, no, pero, o sea, ha habido épocas en que ha habido mucho más crecimiento en el número de especies, como por ejemplo, después de la caída de ese asteroide. O sea, no es que, digamos, si la volatilidad la consideramos el crecimiento del número de especies, o no sé cómo la define, pero eso no es algo constante y también, bueno, y él está diciendo que está creciendo exponencialmente. O sea, a mí me parece que él está basándose en suposiciones no realistas, pero bueno. Bueno, ¿puedo decir algo? No sé. Sí. Bueno, o escuchamos cómo contesta y después comentas. Sí, ok. Ok. I'm sorry, you know much more than I about financial application of geometric Brownian motion. I don't know how to answer this question. I should do much more research in this, but I am not an economist. And I have to say that I have been trying, of course, to derive all the equations that Black and Scholes and Merton discovered and that gave them the Nobel Prize. But this is not an easy thing at all for people not familiar with financial mathematics. And of course, you are familiar with that. I just derived some of them by virtue of this Maxima symbolic manipulator that I got from NASA. And it was a difficult thing, I have to say. So probably there should be more books written in the future. You could write one if you want, criticizing my theory with regard to the Black-Scholes models and pointing out your questions. I am just not able. Sorry about that. Excuse me, but there is. Ok, aclaro, o sea, antes de darte la palabra, Emiro. No, está bien. Él dijo, bueno. Entendí bien lo que dijo, claro. Ok, él dijo, a partir de mis preguntas, él supuso que yo era capaz de derivar la solución de Merton. No, yo no soy que las capaz conoces. de hacer. Exacto. Pero, de hecho, yo le pregunté a Myron Scholes quién fue el que aplicó el cálculo estocástico a eso, y él me dijo, no, que Black y él resolvieron la ecuación, ellos llegaron a la ecuación diferencial y la resolvieron con matemática tradicional, o sea, con análisis tradicional. El que trajo el lema de Ito y el cálculo estocástico a las matemáticas financieras fue Bob Merton. Myron Scholes me dijo que para él eso era tirar cohetes a la luna. Pero yo no sé tirar esos cohetes a la luna. Y nada, lo único que yo hice fue traducir de Wikipedia las críticas al modelo que se hacen en finanzas
pero es que me parece que aplican igual a la vida. Y entonces lo que a mí me parece es que yo no le estaba criticando cómo él derivaba las ecuaciones, o sea, nada de su modelo, o sea, de sus deducciones dentro del modelo. Yo estaba criticando las suposiciones básicas del modelo. Y hubiera esperado, me hubiera gustado más que me dijera, bueno, son simplificaciones que hice para tener una primera aproximación, y de repente después en finanzas se han inventado modelos matemáticos con saltos, o sea, discontinuos, tratando de capturar, bueno, de mejorar los modelos, y de repente podría decir, bueno, de repente hay gente que pudiera tratar de aplicar esos modelos más sofisticados, Pero bueno, en fin, ya adelante, Miro, perdona. Bueno, una pregunta a Jorge primero. Jorge, ¿tú sabes si Cabaña todavía vive? Ya va. ¿Enrique o Alejandra? Enrique. Alejandra está en Barcelona. Sí, sí. Sí, Alejandra está en Barcelona, sí. Creo que lamentablemente Enrique creo que estaba muerto hace tiempo. Sí. Alejandra, yo he tenido contacto con ella. Alejandra, porque Enrique era un experto en cálculo estocástico, como ustedes recuerdan. Yo no sabía. Claro. De hecho, existe una integral estocástica que se llama la integral de Cabaña. Mira, no sabía. Sí. Lo que sé es que el esposo de Alejandra, que es creo, matemático, computista de la Central, ha sacado un libro en castellano sobre cálculo, bueno, matemáticas financieras, y donde explica no cosas sabía eso. de Seguramente se lo explicó Alejandra. Seguramente se lo explicó Alejandra. Porque Alejandra es mucho mejor matemático que él, entre paréntesis. Opinión personal. Okay. Oye, está siendo grabado, ¿ah? Argimiro se llama el esposo. Argimiro Arratia. Oye, sí, Argimiro. Ya, Emilio, está siendo grabado. Bueno, Argimiro es sumamente argentino, ¿eh? Vamos a decirlo de esa manera. Perdón, él es venezolano. Yo sé, pero es sumamente argentino. Claro, eso no ya va. Okay. ¿Sabes qué? Ahora que dices eso, a mí me han contado que en Panamá, ¿cómo le dicen a los argentinos? A los venezolanos. Seguramente los argentinos del Caribe. Argentinos del Caribe, ¿no? Los pequeños argentinos. También puede ser. Sí. ¿A quién? ¿A los venezolanos? A los venezolanos. Yeah. ¿Aló? Hola, sí. ¿Hola? Okay. Sí, bueno, mira, pero volviendo al tema del caballero, ¿no? Primero, sí, mira, el movimiento browniano no es que no tenga saltos, sí los tiene. De hecho, pero es continua la path. El path es continuo, el path, la trayectoria. Sí. Pero son saltos. El movimiento browniano funciona a saltos. Pero lo que tú dices me parece muy natural. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, pero no es la única extinción masiva. No, Creo que claro. han habido tres. Creo que han habido tres grandes. No recuerdo el número exacto ahora. Sí, es algo así, sí. Segundo lugar. Pero ese es el ejemplo digamos, más famoso. Sí, pero es verdad. Hay otros, sí, el Cámbrico y qué sé yo. Hay otros. No me acuerdo los nombres. Sí, pero una de las grandes extinciones también, por ejemplo, se produce cuando hubo el cambio y se oxigenó la atmósfera. Sí, totalmente. Cuando se oxida la atmósfera, desaparece una gran cantidad de vida cienótica. Eso sí, en su momento durante el curso lo comentamos, sí. Exacto. Entonces, eso es otra de las grandes extinciones. Casi desapareció la vida sobre la Tierra absolutamente, mientras que con la de los dinosaurios no. Con los dinosaurios desaparecieron los grandes animales, no solamente los dinosaurios, sino inclusive algunos pocos grandes mamás. De hecho, creo que para ser preciso, uno tiene que ser los dinosaurios no aviares, porque las aves descienden son los únicos dinosaurios que sobrevivieron. Pero y por supuesto, y sobrevivimos los mamíferos, menos mal. Algunos mamíferos, porque hubo mamíferos grandes que tampoco. Porque el problema es que, claro, los animales que sobrevivieron fueron los chiquiticos y volvieron a sobrevivir las bacterias, etc. Pero ¿por qué comento esto nada más?
porque no hay la creencia de que la evolución darwiniana es hacia la complejidad, pero eso no es necesariamente cierto, ¿ok? Por ejemplo, las bacterias se han conservado más o menos igual por billones de años y son sumamente exitosas darwinianamente hablando. Y probablemente no sobrevivan. Y probablemente no sobrevivan y son una Sí. forma muy estable de, y Sí. ellas continúan evolucionando. No es que ha parado su evolución, ni mucho menos. O sea, la evolución no se detiene. Lo que sí me parece interesante, fíjate que tiene una conexión con el libro que les comentaba el otro día, el nuevo libro de El origen del tiempo, ¿ok? Porque básicamente el tema, que es por lo que estoy comentando todo esto, y voy a ver si leo lo que dice el loco este, voy a ver si consigo el libro ese en ZBook, porque yo no voy a pagar esa cantidad de euros. Bueno, pero yo te mandaré el link al video completo. Ok, pero fíjate, ¿por qué me parece interesante? Porque la última postura de Stephen Hawking era precisamente, es un poco en contra de esta tendencia que existe de alguna manera entre los físicos sobre todo, de santificar demasiado a la matemática. Es decir, de suponer que existe alguna teoría matemática que en el fondo explica todo. Es una postura platónica. ¿Ok? Es una postura platónica. Y puede que no sea así. Por ejemplo, en vez de existir un multiverso y tener que haber para cada posible desarrollo matemático un universo diferente, a lo mejor simplemente hay este único universo y por chance estamos donde estamos, absolutamente como ocurre con la teoría darwiniana. Lo bonito el poder que tiene el darwinismo es que el darwinismo no predice evoluciones, no predice cómo va a ser una evolución, ni lo puede hacer. Es más, un verdadero darwiniano te diría, mira, si arranco de cero otra vez el proceso, a lo mejor termino con una cosa totalmente distinta y no estaríamos hablando nosotros aquí. Sí, sí. Y el Bueno, azar tiene más peso, el azar, lo que quiero decir. Entonces, me parece yo lo he estado pensando mucho últimamente, pensando en Big History, que debe haber alguna manera importante de incorporar el azar. A lo mejor ya está bueno, y de hecho, repente con cálculo no estocástico lo sé, ¿ok? claro. Ok. Ahora, pero de acuerdo en que a mí, yo tengo la impresión que de repente científicos sociales, biólogos, a veces se encandilan cuando alguien les presenta una teoría matemática. Y Sí. ese señor Ujú. venía, bueno, y de hecho no mostré todo el video, había veces en que al comienzo le enfatizaba, tengo una medida estadística, o así como muy, Bueno, muy, está emocionado con su varilla, ¿no? ok, ok. Es poco Pero, modesto también. Tiene pero muchos años también, ¿no? Tiene ya, sí, sí. 75, dijo. Pero bueno, pero le reconozco que tú al final fue humilde y me dijo, no sé, y que me sugirió que escriba un libro que yo Ujú. no tengo nivel para hacer eso para nada. Pero bueno, eh, ahora en cuanto a lo del progreso, o sea, Un hay gente comentario, un que comentario. piensa, pero para terminar mi frase, que así como hay gente que, creo yo, malinterpreta la evolución como que siempre va hacia lo más complejo. Sí, que no es verdad. Incluso hay quienes, he visto alguna figura que dicen que antiguamente se enseñaba, oh, llegó a la perfección humana. Y lo mismo con el progreso. Y bueno, algo que a veces yo comentaba con ellos, porque muchos eran de Estados Unidos, en algún momento hablamos en otra cena, yo hablé, mira, a mí me interesa mucho la pregunta de por qué Estados Unidos es más desarrollado que Latinoamérica. O sea, ¿qué pasó con Argentina en el siglo XX y qué pasó en Venezuela en las últimas 3 Sí, décadas? sí. En fin, perdón, Jorge. No, solamente era un comentario de un error mío, uno de tantos errores. Enrique Cabañas está vivo en Uruguay, activo y Ah, muy activo. Oh, ok. wow. Yo también Yo tenía pensaba que estaba vivo, por eso te pregunté, porque la persona más indicada, claro, debe estar súper retirado, pero no dudo un individuo
algo que siempre admiré de Enrique Cabaña era que Enrique Cabaña era muy, yo no quiero decir que era muy humilde, porque no es eso, pero tú veías a Enrique Cabaña y Enrique Cabaña no tenía esas ínfulas de matemático con que andaban algunos matemáticos No. por ahí. En O sea, si particular, de repente le podríamos en contactar. particular Mario Shevor, que sí se murió, que era insoportablemente Oh, ya, ya, pedante. Dios ya, mío. mire. Ok, mire. Mira, Estoy grabado, mala suerte. No, pero es entonces me verdad. vas a tener que hacer editar el video varias veces. Mira, Bueno, vale, edítalo, pero es que realmente había, ok, pero lo que ahora me un- estás haciendo pensar, de repente le mandamos el video de este astrónomo italiano a Enrique sí, y, y lo de todos invitamos. modos voy a ver si logro hablar con Alejandra y le pregunto, porque si ella Sí, está bueno, yo también tengo interesada, contacto con yo Alejandro. Bueno, Alejandra, te debo decir que Bueno, para mí Alejandra fue mi mejor estudiante cuando ella estaba en el grupo ese de matemáticos que yo les ujú, di clase. Alejandra fue ya. alumna mía. Para mí Alejandra era la mejor de todas, sinceramente, y creo que es una gran matemático y que ella más bien era demasiado modesta y, a ver, no sé cómo expresarlo, pero mm, me hubiera gustado que se diera más cuenta de todo el potencial que ella tenía. Yo pienso que ella era excelente, realmente. Bueno, miren, ¿saben? ahora, Perdón, una cosa. ¿Saben que Alejandra Cabaña en el 2020 salió aquí en televisión, en un noticiero de Cataluña, No sabía, ¿no? en plena pandemia, porque hablaba de cómo analizar la evolución de la pandemia con modelos matemáticos? Ah, correcto, claro. sí, la última vez que la vi fue en 2019 en mi fiesta de graduación de doctorado, que invité a un poco de gente. Bueno, ahí también vimos a Argimiro. Bueno, ok. Algo que de hecho yo estoy dudando qué hacer ahora en el verano. Creo que el verano pasado hicimos una pausa de varias semanas. Sí, Ahora lo que se me ha ocurrido de repente, en lugar de retomar el curso, la unidad 9, de repente durante el verano, tomarlo con calma, ver documentales. También hay varias charlas de esta conferencia que de repente vale la pena ver. O sea, en lugar de hacer un Mateo hoy, yo pudiera hacer como una selección de las charlas y algunos documentales y de repente retomar el curso en septiembre. O sea, estoy hablando sí. de lo que queda de julio y agosto. Por Si me ejemplo, permites decir dale, otra mira. cosita. Bueno, fíjate, ahora con entropía y lo Bueno, mismo que perdón, estábamos perdón. hablando. Pero entonces, si hacemos una sesión, si consiguiéramos invitar a Enrique y de repente entonces ya con él vemos al italiano completo y que Enrique nos comente la parte, qué sé yo, no sé. Se me ocurre que aquí, con lo que yo no sabía que él era experto en cálculo estocástico, yo no lo soy. Bueno, es una posibilidad, Yo ya tampoco. veremos. El Ya cálculo veremos. estocástico es muy difícil. Este, pero te quiero comentar con respecto a la entropía, ¿no? Precisamente, y la complejidad. La vida, la vida es una lucha contra la, la La entropía, termodinámica, contra la porque es una entropía. lucha contra. Y entonces, mientras más complejo es un organismo, mucho más energía tiene que consumir. O sea, nosotros somos grandes consumidores de energía. Y entonces, digamos, cuando lo ves ya como sistema, la entropía sigue decreciendo porque consumimos tanta con nuestro proceso de vida, correcto, que eso se compensa y por eso nuestra muerte, pues cuando morimos Entonces, quedamos, que somos consumimos polvo. energía. Sí, Dice. todo el tiempo, Ya. muchísima. Nosotros somos grandes consumidores de energía porque es la única manera de mantener la complejidad, porque la complejidad va en contra de las leyes de la termodinámica, que Ahora, dicen que la entropía se debe ir reduciendo, sí, sí, sí. ¿entiendes? Entonces, el punto es que el destino final del universo, si el universo continúa expandiéndose, como suponen ahorita los físicos, es un Eh, destino frío, con sí, sí, entropía muy baja. la muerte de calor. Hitler. Claro. Bueno, ahora, pero bueno,
lo que yo he entendido de la segunda ley de termodinámica es que una cosa estadística, de que en promedio va disminuyendo. No es que en todos los sitios, absolutamente todos tienen, que por pero si eso, no, tú no como es en estarías vivo. promedio, claro, como es en promedio, podemos Por tener eso tú estas estás vivo. excepciones. Claro, Tenemos estas excepciones. pero es Ahora, muy interesante. ahora, Fíjate, Jorge, como la otra fenómeno. vez, Jorge nos Ujú. contó una anécdota de cómo fue que bautizaron entropía, la fórmula de información. ¿Cómo fue, Jorge? Mega entropía. No, te hablé de Shannon, que realmente Shannon introduce Shannon se le ocurrió, tomó las ideas de Gibbs, y Gibbs la tomó de alguien que las tomó de Boltzmann. O sea que en realidad fue evolucionando. Pero en realidad Shannon no sabía directamente qué era, se le ocurrió un esquema y alguien fue el que le dijo que esa era la entropía de Boltzmann. De Y Boltzmann. entonces sencillamente Boltzmann. Pero con un símbolo negativo. Este, Con un signo negativo. a partir de ese momento siguió. Pero entonces desde entonces se trabaja para Shannon la negación de la entropía. Entonces por eso se habla de la información. Perdón. Claro. Se confunde información con disminución de entropía. Porque realmente la fórmula que tú estabas viendo allí, que presentó no es la información. La información es simplemente el logaritmo de la probabilidad. Multiplicado por una constante, pero es el logaritmo de la probabilidad. Y eso tiene mucho sentido, una explicación simple que no es termodinámica, sino más que nada combinatoria, básicamente. Entonces, el tema es que la entropía se vende, y creo, estoy tratando de investigar, pero creo que es a partir de Boltzmann, que es una medida del caos. Pero realmente hay que interpretar bien qué quiere decir caos, porque realmente justamente la entropía es la máxima uniformidad, porque al haber máxima uniformidad no hay gradientes. Al no haber gradientes, no hay tendencia a la uniformidad, porque el concepto de entropía es ir hacia la uniformidad, hacia que todo sea igual. Exacto. ¿Me explico? Es decir, que la máxima entropía depende, dicen que es el máximo caos, pero no es la máxima uniformidad. Y para mí, intuitivamente es chocante asociar a uniformidad con caos. Pero realmente caos quiere decir ausencia de vida. No es el concepto de caos que nosotros manejamos. Y efectivamente, si no hay gradiente, porque la entropía lo que dice es que lo que promueve el movimiento es el gradiente, es la tendencia a ser común, la tendencia a ser igual. Entonces, cuando tú tienes una cosa arriba y otra más abajo, se trata de, bueno, en el caso de los gases, ese de ahí sale, se trata de que lo que está alto, la temperatura alta, baja y la baja hasta que llega a ser la misma temperatura, porque es uniforme, se uniformiza todo. Lo que pasa es que cuando hablas de uniforme, las predicciones, la cantidad de información es la mayor. ¿Te das cuenta? Por eso es que la máxima entropía es cuando tú tienes menos conocimiento. Y de ahí sale la idea de que cualquier tipo de información que tú tengas es una negación de la entropía, porque es una disminución del aspecto entrópico. Cosa que no ocurre en la realidad. Bueno, no. Es que la entropía lo que habla es de un entorno cerrado. En ese entorno cerrado es relativo. Claro, cuando ese proyecto, cuando eso lo llevas a todo el cosmos, entonces ese cosmos es todo cerrado. Y por eso es que se aplica. Pero cuando tú vas a elementos pequeños, tú dices, bueno, en este término hay tanta entropía, pero en este no. Entonces siempre viene, y ahí es donde surge el concepto de la vida como un proceso esencialmente negatrópico. Es decir, que efectivamente lo que tú estás diciendo, Emiro, es que efectivamente el proceso viviente y el proceso viviente es esencialmente de información. Por ahí viene el concepto de información y por eso se define información como negaentropía, negación de la entropía. Claro. Es interesante porque en el mundo de la matemática, el mundo de la matemática no, el mundo de la computación, cuando tú tienes unos circuitos electrónicos como el AND, cuando tú tienes A y B y te produce un resultado, tú no puedes echar para atrás, porque tú no sabes tú no puedes saber del resultado, saber si era A y B. Entonces el AND es absolutamente entrópico y por eso genera calor.
Y al generar calor, por eso es que se calientan los circuitos. Entonces lo que se le ocurrió a un italiano y Eso yo no lo sabía, qué interesante, vio. ¿Ah? Lo que Yo eso no lo sabía. Bueno, por eso te digo, esos son los Toffoli. El italiano es Toffoli. Toffoli salió un circuito que hace un AND reversible. Y eso es lo que se está usando ahorita para resolver el problema de la temperatura generada por los circuitos, que realmente generan muchísima temperatura, pero cuando tú usas las compuertas de Toffoli, que son ANDs y ORs, pero que son negentrópicos, o sea, no genera entropía. ¿Por qué? Porque son reversibles. Tú con el NAND puedes generar los valores iniciales. Entonces ahí hay una aplicación descomunalmente importante de los conceptos de entropía. Por eso es que yo estoy metido de cabeza analizando eso, porque eso es la opción que queda en el mundo de la computación, en la microminiaturización de los procesos. Había una opción que, bueno, ya con los circuitos integrados ya llegamos al extremo, ya no puedo porque ya no puedo compactar más. Entonces surge una opción que es la computación cuántica. Ok, nos metemos con la computación cuántica, pero eso está muy, muy lejos. Pero salió otra que es la computación reversible, con circuitos de reversibles, los circuitos de Toffoli. Y eso es lo que están usando ahorita mientras se llega a tener computadores cuánticos. Y entonces de esa manera tú estás regulando los procesos de generación de calor a nivel del cómputo mundial, porque el problema del cómputo mundial es inclusive altamente entrópico. Ahora, fíjate que el tema es bien interesante, por eso te decía que la entropía para mí es uno de los conceptos más importantes de la ciencia moderna, desde Boltzmann. Es una cosa, fíjate, por ejemplo, cuando se descubre el microwave background radiation, ¿verdad? Que es lo que finalmente dice, coño, si hubo un Big la Bang. evidencia sí, la que más fuerte que existe de que hubo un Big Bang, donde sí, un Big Bang es un origen, que es un evento. Tumbó la otra Sí. teoría, la del universo estable, sí. Exacto, que era defendida mucho por un británico, Holtz. Fred Hoyle. Pero sí. bueno, entonces, lo interesante es que cuando tú la descubres, tú ves que el universo tenía lumps, tenía, ¿cómo se dice? Conglomeraditos, ¿verdad? Tenía grumos, perfecto, tenía grumos. Entonces, si no hubieran habido esos grumos, no se hubieran formado estrellas y no se hubieran formado galaxias. De nuevo, una estrella es la formación de las estrellas, o sea, la fuerza de gravedad es antientropía. Claro. La gravedad es totalmente antientropía. Negentrópica. Sí. Es nega, dices. Nega. De negación. Negaentrópica. Mientras que lo que se llama dark energy es todo lo contrario. Ella trata de colaborar con la entropía. Ella es antigravitacional. Ella que probablemente es, digamos, lo que está en the fabric del espacio-tiempo. El tejido. ¿Ok? Ajá, ¿entiendes? En el tejido del espacio-tiempo. Que discutía el otro día con mi querido sobrino, porque él hablaba de, bueno, y la nada. Yo le digo, pero es que la nada es un concepto nuestro. La nada es un concepto. No hay pruebas de que la nada exista. Eso no, tú no me puedes decir a mí que existe la nada. Eso no existe ninguna prueba. La nada es un concepto. Es un concepto. Y la evidencia que uno tiene de la física cuántica hasta ahora es que la nada no existe. Todo el tiempo se está generando materia. ¿Qué? Entonces, que se genera. No, calma. No debemos confundir la nada con el vacío. La nada es un concepto ontológico. No confundir la nada con el vacío. Muy importante lo que acaba de decir Jorge. No confundir la nada con el vacío. Ok. No. Sí, yo estaba interpretándolo igual.
Okay. No. La nada es un concepto ontológico o lógico, pero el vacío Ontológico. es un concepto físico. Ah, Es decir, Físico. el vacío son, en este momento lo que se maneja con el vacío es que son fluctuaciones cuánticas. Exactamente. Hasta ahora el vacío son Bueno, fluctuaciones. Hemos mira. llegado a eso. Ok, Y eso es Ya- una cosa novedosa. ok. ¿Entiendes? Entonces, Correcto. estamos Ok, metidos yo en por lo que unos veo, temas. como que a ustedes les Ajá. atrae, les atrae ver el video del astrónomo italiano, pero yo propongo Cáele que, encima. que consigamos de repente a Enrique Cabaña, bueno, y por qué no a Alejandra Argimiro, sí, a ver, como invitados especiales para verlo con ellos y comentar Enrique con debe tener ellos. 85 años si está vivo. Bueno, si está vivo, Bueno. no. Sí está vivo, pero lo dice. Bueno, dice él y Enrique ojalá, debe tener ojalá una edad. ok, pero bueno, vamos a ver si está en condiciones, está dispuesto, interesado. Es, Ok, es otra cosa. bueno, Habría mira, que preguntarle a Alejandra. Yo ya, diría que podemos contactar eso. a Alejandra. A Ok, lo mejor puede ser Alejandro en lugar de Enrique. ok, sí, yo tengo contacto con Alejandra conoce bien el cálculo estocástico. ¿Ok? ok, bueno, bueno, mira, ya pasó la hora y No sé media si Argimiro, oficial. tú dices que Argimiro, lo que creo que trabaja Argimiro es matemáticas Bueno, financieras, pero no estoy seguro. Él antes trabajaba bueno, en en el computación. libro que él me mostró tenía, sí, pero me mostró que tenía lo de Black-Scholes y tal. Ok, mira, ya pasó la hora y media oficial. ¿Cómo se llama el libro de Argimiro? Mándamelo, por favor. Ah, ya, no lo tengo aquí ahorita. No, pero pónmelo Ok, cuando ok. puedas, escríbeme Sí. el título. Ok, Yo no sabía que había hecho un libro, sino con mucho gusto lo hubiera comprado. ok.